Ahora que se ha vuelto a poner de moda el estoicismo, vamos a empezar a trabajar con las epístolas morales a Lucilio de Séneca, epístolas o cartas, según queramos traducir en latín, epístulae, que, por supuesto, tienen este componente de estoicismo, ¿no? Séneca era estoico, luego también serán estoicos el famoso emperador Marco Aurelio, que no lo mató su hijo Cómodo como en la película, etc. Y por supuesto, esto del estoicismo no se lo inventa Séneca, sino que ya viene de atrás, de los griegos, Zenón, etc., ¿no? En fin, eso me imagino que lo habéis estudiado en la asignatura de filosofía. Además de, por su contenido, por su estoicismo, vamos a ver que el contenido, pues efectivamente tiene algo de lo que quizá hoy llamaríamos crecimiento personal, autoayuda, no sé realmente, ¿no? ¿Cómo lo podríamos llamar? También muchas veces me gusta verlo como si fueran algo así como artículos de blog, de estos que se hacían, que se escribían a principios del siglo XXI, ¿no? Cada uno pues contando sus historias, sus paranoias y sus cosas, ¿no? Bueno, y aparte de eso, o más bien, más que aparte, relacionado con eso realmente, ¿no? Una de las cosas interesantes de este texto, además de la temática, etcétera, es precisamente que ya nos salimos un poco de los típicos autores que son súper clásicos, tipo Cicerón, Julio César, etcétera. Ya esto es más postclásico, bueno, no más postclásico, sino que es postclásico, ¿no? Ya esto es imperial, no es de la época típica clásica de finales de la República, y además pues por su propia naturaleza de cartas, tienen muchas veces un lenguaje menos, vamos a decir, menos artificial, un lenguaje más natural. Por supuesto, esto, pues no podemos esperar que esto fuera realmente una carta que no tenía otro fin más allá de mandársela a este Lucilio, sino que probablemente Séneca tenía la intención de que estas cartas también fueran leídas en general, fueran, como decimos hoy en día, cartas abiertas, ¿no? Pero sí, ¿no? Entonces, vemos muchas veces, vamos a ir viendo que sí, que tienen este rollo ya un poco más de carta, de un estilo más coloquial. Por supuesto, tampoco podemos hablar de latín vulgar, pero esto se acerca mucho más al latín clásico, ¿no? Que al latín vulgar. Pero bueno, también tiene ya algunas cositas, ¿no? De hecho, como vamos a ver, o al menos eso me parece a mí, hay algunas veces que la sintaxis no es todo lo limpia, vamos a decir, o quizá mejor, la sintaxis es más descuidada, ¿no? Es más descuidada, ¿no? Que no se pone que tengan que ser frases súper complejas ni nada de eso, tipo Cicerón, ni tan pulido todo como Julio César, ni nada de eso, ¿no? Sino que más, pues voy escribiendo y conforme salga, ¿no? En fin, eso dicho de forma muy genérica. En fin, vamos allá. Dice, Itafak mi Lucili. Entonces, vemos aquí que ya empieza desde el principio. Haz así, Lucilio mío. Sabemos ya también, por ejemplo, de Catulo, que esto de el mí se usa mucho para decir lo que en español, o sea, también podremos decir, ¿no? Lucilio mío, pero sobre todo se suele decir querido Lucilio, ¿no? Entonces, haz así, querido Lucilio. Reivindícate a ti mismo, es decir, algo así como date importancia a ti mismo, ¿no? No pienses que no tienes importancia. Y el tiempo que todavía, hasta ahora, o es arrebatado, o es quitado, o se escapa, reúnelo y consérvalo. Esta primera carta va precisamente de la importancia del tiempo, de no perder el tiempo, de aprovechar el tiempo, pero no en el sentido así más típico de carpe diem, no es tanto eso, como en el sentido de ser consciente de que el tiempo va pasando. Entonces, pues tenemos que aprovecharlo, tenemos que no perderlo al menos, tenemos que evitar que otros nos quiten el tiempo, ¿no? De hecho, esto es súper frecuente hoy en día en todo esto del crecimiento personal, el autoempleo, en fin, todos esos
cosas motivacionales que se ve mucho en las redes sociales hoy en día, ¿no? Todo esto de vender tu tiempo por dinero, no hagas eso, no sé qué, no sé cuánto, no dejes que otras personas se apoderen de tu tiempo, ¿no? Pues realmente vamos a ver que tiene mucho de eso este texto, ¿no? Entonces, tenemos aquí al principio, que por cierto, esto es un recurso muy típico, esto ya es un poco más retórico, ¿no? Que habla aquí, o sea, dice tres verbos que son más o menos sinónimos, ¿no? En este caso van como graduados, va desde el más grande, desde el más exagerado al menos exagerado, ¿no? Desde el más importante al menos importante, ¿no? Algo así como se nos arrebata, se nos quita o simplemente se escapa por sí mismo, es decir, se nos arrebata en plan con violencia, otra persona con violencia o se nos quita de forma más neutral, pero también por parte de otra persona que nos lo quita, o simplemente se va por sí mismo, ¿no? El tiempo pues se va, ¿no? Estamos ahí, ay, se me ha ido el santo al cielo, no sé qué, ¿no? Entonces, y vamos a ver que esos tres verbos, luego, o sea, usando otros verbos, pero también va a hacer más o menos lo mismo, ¿no? En fin, persuádete de que, ¿no? Oración definitivo, persuádete de que esto es así como te escribo. Algunos tiempos, es decir, algunos tiempos en español queda un poco raro, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Algunos tiempos, algunas porciones de tiempo, quizá diríamos mejor en español, algunos tiempos, otra vez, nos son arrebatados, no a nosotros, algunos nos son quitados, como digo. Vemos que usa distintos verbos, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Una gradación desde el más importante al menos importante. Algunos tiempos fluyen, se van, ¿no? Se van por sí mismos. Entonces, pues eso, ¿no? Dice tres formas de que perdemos el tiempo, ya sea que nos lo arrebaten con violencia, que nos lo quiten de forma neutral o que simplemente nosotros lo dejemos marchar. Sin embargo, la pérdida más vergonzosa es la que ocurre por negligencia. Es decir, la que es nuestra culpa. O sea, porque si podemos culpar a otra gente de que nos han quitado el tiempo, pues bueno, no es nuestra culpa, ¿no? Pero si es por negligencia propia, entonces eso es lo más vergonzoso de todo, ¿no? Por supuesto, falso amigo, cuidado que esto no es torpe, como en español, sino vergonzoso. Y ahora dice, y si quisieras atender, si quisieras prestar atención, echar cuenta, y esto es simplemente una forma de eso, ¿no? De decir, presta atención a esto, ¿no? Que voy a decir algo importante. La mayor parte de la vida se escapa a los que actúan mal. Luego, entonces dice la mayor parte. Luego, una gran y luego toda en su totalidad. Entonces vemos aquí que hace una especie de U, ¿no? La mayor parte, una gran, toda, ¿no? Entonces, la mayor parte de la vida se escapa a los que actúan mal, una gran a los que no hacen nada, a los que simplemente... Y la totalidad de la vida, toda la vida, a los que hacen otra cosa, ¿no? Otra cosa que no es la que deberían estar haciendo, la que no les corresponde, ¿no? Quemi Davis. Entonces dice aquí, ¿a quién me darás? En el sentido de, ¿a quién me vas a poner de ejemplo, no? Entonces, ¿a quién me darás que ponga al tiempo algún precio? Es decir, ¿a quién me darás que aprecie su tiempo, que le dé importancia a su tiempo, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo? O probablemente no tienes ningún ejemplo de esto porque nadie estima su tiempo, ¿no? Nadie aprecia su tiempo, su propio tiempo. Entonces, ¿a quién me darás que ponga a su tiempo algo de precio? ¿A quién que estime el día? ¿A quién que entienda que él mismo, entonces otra vez oración de infinitivo, ¿no? Que él mismo muere cada día. Entonces, pues por eso, o sea, va pasando el tiempo, entonces cada día estás más muerto, ¿no? In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus, ¿no? Entonces dice, y es que en esto nos equivocamos, porque prospicimus, ¿no? Porque contemplamos con interés la muerte, como que aspiramos a la muerte, ¿no? De aquí el inglés prospect, ¿no? Que es la persona que tiene interés en algo, ¿no? Que ya está para comprar algo. Magna pars eius iam praeterit, ¿no? Entonces dice, una gran parte de él, y ahora este eius
me imagino yo que hace referencia realmente a la muerte, ¿no? Podría hacer referencia al día, podría hacer referencia al tiempo, pero bueno, suponemos que hace referencia a la muerte, ¿no? Entonces, una gran parte de ella, de la muerte o de la vida, realmente en este contexto es lo mismo, ¿no? Ya ha pasado una gran parte de la muerte, porque luego vuelve a mencionar la muerte, ¿no? Entonces dice, alguna parte de la, literalmente de la edad, pero de la vida, ¿no? Alguna parte, una parte, algo de la vida está detrás. La muerte la tiene, la posee, ¿no? Es decir, pues claro, nosotros vamos caminando hacia adelante desde que nacemos hasta que morimos, entonces cada vez vamos más hacia adelante y lo que ya hemos vivido, pues eso ya está detrás y ya eso realmente pertenece a la muerte, en esta visión un poco pesimista. Y luego dice, fac ergo mi lucili. Entonces dice, por tanto, haz, Lucilio mío, querido Lucilio, lo que dices que tú haces, o lo que escribes que tú haces. Abrazar todas las horas, es decir, todas las horas como acapararlas y como querer aprovecharlas, ¿no? Sic fiet ut minus ex crastino pendeas, ¿no? Entonces, así ocurrirá que menos dependerás de crástino, de aquí viene procrastinar, ¿no? Dejar para mañana, ¿no? Entonces, así ocurrirá que dependerás menos de lo del mañana, ¿no? Si odierno manum iniequeris, ¿no? Entonces, si, algo así como si le echas mano a lo de hoy. Entonces, si no dependes del mañana, si aprovechas lo de hoy, pues eso, ¿no? Básicamente lo que decimos de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿no? Dum differtur, ¿no? Entonces dice, mientras se pospone, ¿no? Mientras se difiere, mientras se pospone, la vida transcurre. Omnia lucili aliena sum, ¿no? Entonces, todas las cosas, Lucilio, son ajenas. Solo nuestro, o sea, solo el tiempo es nuestro. Es lo único que poseemos, ¿no? Algo así como, o sea, toda la gente, tanto los ricos como los pobres, al principio del día, o sea, el día amanece para todo el mundo con la misma cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo único que realmente posee todo el mundo, ¿no? Eso es lo único que es nuestro de cada persona. In huius rei unius fugacis, etc., ¿no? Entonces dice, la naturaleza nos, algo así, nos ha puesto en posesión, ¿no? En posesión de esta única cosa fugaz y resbaladiza, podemos decir, ¿no? El tiempo se va escapando, ¿no? La típica metáfora, ¿no? El tiempo se escapa. Entonces, es fugaz y resbaladizo, ¿no? Como si tuviera aceite, ¿no? Se nos escapa de las manos. Ex qua expellit, etc., ¿no? De la cual nos expulsa cualquiera que quiere. Entonces, esta única cosa, que es la única que poseemos, y cualquiera que se lo propone nos lo puede quitar, el tiempo, nos hace perder el tiempo, etc., ¿no? Entonces, ahí está esta queja de Séneca, ¿no? De que cualquiera nos puede quitar el tiempo.